¿Eres europeo o eres miembro de un europeo y estás residiendo en el Reino Unido o piensas venir a vivir al Reino Unido y no entiendes todo esto de las fechas límites para aplicar al EU Settlement Scheme? Pues este video es para ti, ya que les estaré explicando con más detalle sobre estas fechas importantes. Hola a todos, mi nombre es Paola, bienvenidos a mi canal. Si están interesados en vivir o viajar al Reino Unido y necesitan más información para estar mejores preparados, pues este es el canal que necesitan. Así que suscríbanse, denle like, compartan si les gusta el contenido y empezamos. El 31 de diciembre de 2020. Sé que ya pasó la fecha, pero es importante que hablemos más sobre esta fecha porque hay muchas personas que están confundidas. Esta fecha fue el límite para los europeos que deseaban registrarse bajo el EU Settlement Scheme con la intención de vivir y trabajar en UK. También fue la fecha que terminó el periodo de transición y en la que los familiares no europeos podían entrar al Reino Unido como turista y registrarse bajo el EU Settlement Scheme. Fecha límite para establecer relaciones conyugales protegidas bajo leyes europeas y para hacer aplicaciones por derechos derivados y de miembros de familia extendidos. Más adelante estaremos hablando un poquito más sobre eso. El 1 de enero del 2021, a partir de esta fecha, los europeos no pueden llegar como turista y aplicar por el EU Settlement Scheme. Los miembros de familia de europeos no pueden llegar tampoco como turista y aplicar dentro del Reino Unido por el Pre-Settled Status. No se pueden hacer aplicaciones para miembros extendidos, es decir, no se puede patrocinar aunque sean dependientes. Cuando hablo de miembros extendidos, eso ya lo expliqué en mi video anterior, donde decía que entre los miembros extendidos tenemos a los primos, primas, sobrinos, tíos, tías, cuñados. Ya en este nuevo año, con las leyes migratorias británicas, no podemos patrocinar. Es decir, si yo tengo un sobrino en Colombia, yo no puedo ya patrocinarlo para que él venga a vivir conmigo aquí en Reino Unido. Relaciones conyugales de europeos con ciudadanos internacionales que se hayan celebrado después del 1 de enero de 2021 tendrán que aplicar bajo leyes británicas bajo el Appendix FM, y esto ya es un poquito más complicado porque piden más requerimientos como requisito financiero, examen de inglés. Los familiares cercanos vienen a reunirse con sus familiares que ya estaban viviendo en el Reino Unido antes del 31 de diciembre de 2020, deben aplicar al EUSS antes de venir al Reino Unido. Es decir, si usted es un familiar cercano como un hijo, un nieto o padre o madre y usted quiere venir a vivir, a reunirse con su familiar, antes de venir al Reino Unido tiene que aplicar al EU Settlement Scheme, y cuando le sea otorgada su residencia, entonces venir. Eso es si usted es europeo en ese sentido. Si tienes el pasaporte europeo, por medio de la app vas a aplicar y también tienes que mostrar un documento que muestre la relación entre el familiar europeo que vive aquí y su persona, ¿no? Ciudadanos internacionales que tienen familiares europeos viviendo en el Reino Unido antes del 31 de diciembre de 2020 deben hacer una aplicación previa al viaje. Es lo que se llama el EU Settlement Scheme Family Permit. Si usted no es europeo y usted quiere venir a reunirse con su familiar que sí es europeo y ya está establecido aquí en el Reino Unido, tiene que llenar el EU Settlement Scheme Family Permit, llenar ese permiso, es totalmente gratis, y entonces después que le sea otorgado, entonces puede venir a vivir aquí, a reunirse con su familia. Ya los europeos no están protegidos a partir del 1 de enero de 2021, ya los europeos no están protegidos bajo leyes europeas, sino que deben hacerlo bajo el nuevo sistema de puntos de visas de trabajo. Puede venir de visita al Reino Unido, pero quedarse solamente por un periodo corto de 6 meses y no puede trabajar ni tendrá acceso a los fondos públicos.
Seguimos con la fecha final, que es el 30 de junio de 2021, que es la fecha límite para que todos los europeos y sus familiares no europeos que llegaron antes del 31 de diciembre de 2020 como turista se registren bajo el EU Settlement Scheme. Ahora hay muchas personas que llegaron en esa fecha y que aún no se han registrado. Y es muy importante que lo hagan porque si no, después de esa fecha van a aparecer como personas ilegales. Los familiares no europeos que están llegando con un Family Permit tienen 3 meses para aplicar al EU Settlement Scheme, especialmente los que vienen a partir de abril. Esta fecha es la fecha en que dejan de ser válidos los Family Permits y no se aceptarán nuevas solicitudes. Entonces solamente se quedará la del EU Settlement Scheme Family Permit, que serán para los familiares cercanos. Estos no tienen una fecha límite, hasta ahora pueden venir en cualquier momento en el futuro sin ningún problema. Es la fecha en que también dejan de ser válidos todos los documentos emitidos bajo leyes europeas. Se deben cambiar al EU Settlement Scheme, tales como la residencia permanente bajo leyes europeas, estas que se dieron hace mucho tiempo, se deben actualizar. Bueno amigos, les doy las gracias a todos por su atención, y si quieren más videos como este, con más contenidos, por favor suscríbanse y pueden comentar también. Para hacer las aplicaciones existen muchas fundaciones o organizaciones que les pueden ayudar, como está Citizen Advice. Yo les voy a dejar un link abajo con la página oficial de ellos, donde pueden llamar o escribirles y ellos les van a ayudar totalmente gratis. Gracias y que pasen un buen día.